en donde alrededor del 80% de la celularidad está perdida, quedando solo un 20% en esta edad, alrededor de los 80 años. En otras palabras, todo parece indicar que el que hay una disminución de la hematopoiesis asociada con envejecimiento es algo esperado. Tan es así que aquí hay una definición que creo que es quizá la más completa. No me voy a detener a leérselas, ahí está puesta. Y básicamente quiero nada más hacer resaltar que es un proceso biológico esperado, que la única forma de no envejecer es morirse antes de tiempo, y que lo importante de la definición de envejecimiento es de que es un proceso biológico normal siempre que no esté asociado con ninguna patología. Es decir, envejecimiento desde el punto de vista de la definición es cambios, procesos estructurales, celulares y metabólicos que se asocian nada más a la edad, pero no se asocian con ningún tipo de patología. Bien, ¿cuáles son los cambios hematológicos que se han informado a lo largo del tiempo? Es más, no es infrecuente que cuando estamos en nuestra actividad médica nos lleguen personas ancianas y les encontremos alrededor, si son hombres, unos 12 gramos, y si son mujeres alrededor de 11, y no nos preocupamos gran cosa y decimos, lo que pasa es que ya es gente mayor, y en quienes les estamos obligados a descartar deficiencias, fólico, B12, hierro, hepatopatías, cómo está la tiroides, en fin, todo un estudio completo y exhaustivo de las causas que reconocemos como anemia en condiciones que no están asociadas al envejecimiento, y queda así que la citopenia más frecuente que se encuentra en la persona anciana es la anemia, que existe un incremento en la médula ósea, ya está esto demostrado de manera interesante, que si bien es cierto la cantidad de células en la médula ósea disminuye, lo que sí está reconocido es que como un fenómeno totalmente compensatorio, el número de células troncos a nivel de la médula ósea se va incrementando a lo largo del envejecimiento como un mecanismo que trata de compensar la disminución de la cantidad de células en la médula ósea. Otro punto interesante es que existe un cambio en la cantidad o en las proporciones de las células. De manera interesante, el número de elementos eritroides en la médula ósea va disminuyendo, y concomitante con esta baja en el número de precursores eritroides empieza a haber mayor número de células de la serie granulocítica y en el número de linfocitos. Es entonces que es normal que vaya menos eritroblastos, que haya más linfocitos en la médula ósea y un mayor número de células de estirpe granulocítica. Esto se conoce como un switch de la serie eritroide a la granulocítica linfocítica. Por otro lado, sabemos también que ya está demostrado en varios estudios que la cantidad de citocinas y el microambiente inductivo en la médula ósea del anciano están alterados. Sabemos también, por otro lado, que las células tronco hematopoyéticas empiezan a adquirir un defecto que se conoce como el deterioro de los telómeros. Los telómeros son aquellas estructuras que hacen que nuestras células, cuando entran a ciclo celular, en particular en la mitosis, tengan la capacidad de hacer un uso y que se dividan y den origen a otras células. Sabemos bien que el envejecimiento se acompaña de un envejecimiento del telómero. Esto hace que haya una disminución en la división celular, en particular mediada por telómeros desgastados y una disminución de la mitosis. Por otro lado, sabemos que existen cambios de los metilomas. El metiloma es algo, podríamos decir, virtual, es decir, son la acumulación de citosina, fósforo a lo largo de todo nuestro genoma. En la medida que se envejece, empieza a haber más metilación, y la metilación básicamente se traduce en términos generales por la supresión de genes productores de citocinas. Existe también a lo largo del envejecimiento mutaciones genéticas, las cuales voy a ilustrar. Miren ustedes, en este estudio relativamente reciente se hace un análisis de toda la frecuencia de variantes alélicas, es decir,
frecuencia de variantes alélicas quiere decir el número de mutaciones o alteraciones citogenéticas que se acumulan en un sujeto en un momento en particular. Y lo que queda claramente demostrado es que en la medida que se envejece, aquí la curva nos lo muestra, el número de frecuencia de variantes alélicas, es decir, el número de alteraciones, mutaciones, tanto por biología molecular como por las cariotípicas, aumentan de manera importante a lo largo de nuestras vidas. Y esto es en sujetos que no están enfermos, sino se ha hecho estudios seriados y esto es lo que encontramos. Es decir, el envejecer trae consigo también en nuestras médulas óseas alteraciones genéticas. En fecha relativamente reciente se ha hablado de una serie de entidades que son las citopenias idiopáticas de significado incierto. Bueno, en este grupo de personas la anemia se presenta en el anciano y cuando no se conoce cuál es su causa, se dice que es una anemia asociada a la vejez, pero como parte de la definición debe de ser que el enfermo no tenga síndrome mielodisplásico. Es entonces que, en teoría, una definición que depende de otra definición no es lo mejor que pueda suceder. Es decir, es que para poder decir que es una anemia asociada con envejecimiento, la persona no debe de cumplir con criterios de síndrome mielodisplásico de la Organización Mundial de la Salud. Y nada más voy a presentar aquí de manera muy resumida la definición de síndromes mielodisplásicos. Es la presencia de una o más citopenias, que haya displasia en una o más líneas celulares, que haya una cantidad de blastos que sea entre el 5 y el 19%, y que haya la presencia de anormalidades cromosomas recurrentes asociadas al síndrome mielodisplásico. Es decir, sabemos bien que hay algunas anormalidades, mencionaré por ejemplo una, que es la de lesión 5Q. Sabemos que la de lesión 5Q en el contexto de mielodisplasia es una alteración citogenética recurrente y que acompaña al síndrome mielodisplásico. Por ejemplo, de lesión del cromosoma 7 también acompaña a los síndromes mielodisplásicos. Es decir, que la diferencia es de que la persona que llega a nuestra consulta tiene citopenia, puede tener alteraciones citogenéticas, tiene una médula ósea, una menor cantidad de células, y si llega a tener algún tipo de anormalidad citogenética, esta no se asocia con las que se presentan en los síndromes mielodisplásicos. Este es un estudio, es muy interesante, recomiendo le echen un vistazo, en el cual se hizo un estudio en pacientes con síndromes mielodisplásicos, y lo que se hizo fue hacer un análisis de 25 diferentes genes, y se encontró que en el 90% de los enfermos con síndromes mielodisplásicos tenían alguna mutación, y las mutaciones que están aquí presentes tienen que ver con diferentes mecanismos biológicos. Por ejemplo, son de color rojizo, tienen que ver con el desdoblamiento del RNA. Si tiene que ver, por ejemplo, de color amarillo, tiene que ver con actividad de sinasas. Pero el hecho es uno, que de 9 de cada 10 individuos con síndromes mielodisplásicos tienen alguna alteración citogenética o mutación. Así las cosas, serán 4 o 5 investigadores clínicos, echaron a andar su imaginación y dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer si sabemos que el envejecimiento trae consigo todas estas alteraciones que acabamos de mencionar, que los enfermos presentan en ocasiones citopenias, en otras ocasiones presentan alteraciones citogenéticas o mutaciones, y que las más de las veces cuando llegan estas personas al consultorio están total y absolutamente asintomáticos? Así las cosas, se hizo la siguiente clasificación de las citopenias de carácter idiopático, con estas siglas: IDUS, ICUS, CHIP, ARC y SECUS.
Nos encantan las iniciales, ¿verdad? Es algo que va inherente con nosotros. ¿Qué es lo que define a lo que se conoce como… Dejé la descripción original en el inglés y abajo su traducción para continuar con el mismo ritmo de lo que quiere decir todas estas siglas. ¿Qué es la displasia idiopática de significado indeterminado o cómo se clasifica? Son personas sanas que tengan más de 65 años, que tengan una displasia en las células de su médula ósea en alguna línea celular menor del 10%, porque sabemos que la contraparte para mielodisplasia es mayor del 10%, que no tienen citopenias, ¿okay? Y tienen citogenética normal. Entonces, esta podría ser que sería la forma más benévola de estas entidades asociadas con el envejecimiento, el IDUS. El siguiente se llama ICUS. Son personas que tienen citopenias, tienen displasia menor del 10% y tienen una citogenética desconocida. No estoy hablando de que se les haya hecho un estudio citogenético, no se les hace, pero si una persona mayor de 65 años llega a la consulta, tiene una hemoglobina es hombre, y tiene una hemoglobina de 12 y no le hicimos ningún tipo de estudio de citogenética ni mutacional, entonces podríamos decir que este individuo tiene ICUS. ¿Cuál es la evolución de las personas que están definidas en este concepto de ICUS? Pueden tener tres cursos. Uno es de que